Hola, en este video vamos a hablar sobre las tablas de decisión. Somos el equipo 3, está conformado por Aguirre del Ángel Almadelia, Apodaca Murrieta Sujei, Fuentes Melchor América, una servidora García Sánchez Anel Guadalupe, Heredia Molina Abril Marina y pertenecemos a la sección 203 de la materia Análisis y Diseño de Sistemas Estructurados. Para empezar, ¿qué es una decisión? Una decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. Las decisiones suelen estar relacionadas a dilemas, situaciones, ante las cuales las personas tienen razones para seguir más de una posibilidad. Por ello, algunas decisiones pueden ser más dramáticas que otras, dependiendo su complejidad. Para los psicólogos, una decisión corresponde a la etapa final de un proceso de razonamiento, orientado a la solución de problemas, así como el emprendimiento de opciones que puedan modificar sustancialmente el curso de los hechos, y a este proceso se le conoce como la toma de decisiones. Pero ahora enfocándonos en el tema principal, que son las tablas de decisiones, tenemos como concepto que una tabla de decisión es una entrada de lógica de reglas planificadas en formato de tabla, que se compone de condiciones representadas en las cabeceras de columna y fila y acciones representadas como puntos de intersección de los casos condicionales de la tabla. Las tablas de decisiones son especialmente idóneas para las reglas de negocio que tienen varias condiciones, al igual que tienen un conjunto de reglas. A estas condiciones nos referimos ya que son importantes para la ejecución de esta tabla, ya que las acciones se deciden a través de las condiciones y se pueden asociar a más de una acción con cada conjunto de condiciones. Si se cumplen las condiciones, se realizará la acción o acciones correspondientes. Bueno, pero ahora, ¿para qué se utilizan las tablas de decisiones? Las tablas de decisión se usan para representar la descripción de situaciones, se representan las distintas alternativas, los entornos de naturaleza y las consecuencias. Proporcionan una descripción completa, correcta, clara y concisa de una situación. Esta herramienta ayuda a que los analistas a integrar los datos recopilados por diversos métodos y representan de manera más fácil la lógica de un problema cuando esté más o menos complicado. Ahora mi compañera América Fuentes Melchor va a explicar acerca de la estructura de las tablas de decisión. Estructura de una tabla de decisión. Una tabla de decisión se compone de 4 secciones. La primera de ellas es la identificación de condiciones. Se va a señalar solamente aquellas que sean más relevantes y se va detallando una condición por cada renglón. Como ya se ha mencionado anteriormente, una condición son situaciones variables que pueden ocurrir. De ahí prosigue la entrada de condiciones. Indica pues aquellos valores, si es que los hay, que se deben asociar para una determinada condición. Se deben indicar los valores de las condiciones indicadas en la primera sección, dependiendo del tipo de tabla. La tercera sección es la identificación de acciones. Este es el conjunto enlistado de todos los pasos que se deben seguir cuando se presenta cierta condición. Como también se había mencionado anteriormente, se llaman acciones a todos los comportamientos que se van a asumir en función de los valores que toman las condiciones anteriormente planteadas. Por último, la cuarta sección es la entrada de acciones. Aquí se muestran pues todas las acciones específicas del conjunto que deben emprender cuando ciertas condiciones o combinaciones de estas son verdaderas. Tenemos un ejemplo de la estructura de una tabla de decisión del lado derecho. Como se mencionó en la parte de arriba está la identificación de condiciones, posterior su entrada, seguida de la identificación de acciones y su respectiva entrada de... Ahora que ya contamos con la estructura, pasaremos a hablar de los pasos que se deben de seguir para elaborar una tabla. Para realizar una tabla de decisión es necesario cumplir con estos 10 pasos básicos. El primer paso es determinar las condiciones, los factores que influyen en la toma de decisiones. Esto permitirá identificar las condiciones de las decisiones y cada condición tendrá la posibilidad de cumplirse o no. El segundo paso es determinar las acciones posibles. Tercer paso, determinar las alternativas de cada condición. Esto puede llevar a que nuestra tabla sea limitada, que es cuando solo existen dos alternativas, que es decir, falso o verdadero, sí o no. Y están las tablas extendidas, que es cuando existen varias alternativas para una condición. El paso número 4 es calcular el máximo de columnas y esto se hace multiplicando el número de alternativas por el número de condiciones. El paso número 5 es armar una tabla con 4 cuadrantes. El primer cuadrante estará con la entrada
todas las acciones, el segundo cuadrante con la identificación de las condiciones, el tercer cuadrante con la identificación de las acciones y el cuarto cuadrante con la entrada de las condiciones. El paso número 6 es determinar las reglas que se establecerán en la tabla de decisiones para así poder completar las alternativas. El paso número 7 consiste en completar la tabla con una X o una tache en todas las acciones que se ejecutan de acuerdo a cada una de las reglas establecidas. El paso número 8 es combinar aquellas reglas en las que aparecen alternativas de condición que no influyen en un conjunto de acciones. El paso número 9 consiste en verificar la tabla eliminando las situaciones que sean imposibles, contradictorias o redundantes. Y por último, el paso número 10, que es reordenar las condiciones o acciones para que así nuestra tabla sea un poco más clara. A continuación, te vamos a explicar con un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Para finalizar la explicación, les muestro el ejemplo de una tabla de decisión. Teniendo en cuenta el número de condiciones, procedemos a realizar la tabla con el número de casos, que es 8. Sin embargo, como podemos observar en la tabla, los casos 1, 2 y 5 impiden que se den los casos inviables, por lo cual los vamos a tener que eliminar. Y así quedaría la tabla de decisión. Después de lo expuesto con anterioridad, podemos concluir que las tablas de decisión nos ayudan a representar visualmente y de forma sencilla las condiciones de un problema o situación, y esto favorece a que podamos tomar una decisión de forma menos complicada.